Hola compañeros, el día de hoy junto con mis compañeras pertenecientes al proyecto curricular Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, primer semestre de la Universidad Francisco José de Caldas, vamos a enseñar un video un tanto expositivo que mostrará y tratará de representar la definición y ejemplificación de la semántica. Bueno, y siguiendo con el tema, yo voy a explicar la estructura semántica de las palabras. Entiéndase por la estructura semántica de las palabras a la que se refiere a la manera en que las palabras se componen por unidades mínimas llamadas morfemas. Un morfema es una unidad, precisamente una unidad mínima, que puede cambiar o no el significado de una palabra. Estos pueden ser prefijos, que son afijos que se añaden antes de una palabra para formar palabras derivadas, sufijos, que son afijos que se añaden al final de la palabra o de su raíz para formar palabras derivadas, o lexemas, que es básicamente la raíz de cada palabra. Es importante porque nos permite comprender cómo se construyen las palabras y cómo se relacionan entre sí. Siguiendo con esto, voy a explicar la estructura interna de las palabras. La estructura interna de las palabras se refiere a la manera en que las palabras se relacionan entre sí, dándose sentido, y precisamente como en la estructura semántica se explicó, cómo estas se componen de pequeños fragmentos. Estos fragmentos pueden ser fonemas o morfemas. La estructura interna de las palabras, para que tenga un orden, se podría dividir en tres niveles. El primero siendo el nivel morfológico. En cuanto al nivel morfológico, este nivel se encarga de estudiar precisamente los morfemas y cómo las palabras se componen de ellos. Por ejemplo, aquí se puede ver el lexema pan, que vendría siendo la raíz, que también es un morfema, y cómo de esta derivan varias palabras que la incluyen a ella. El segundo nivel sería el nivel fonológico. El nivel fonológico estudia específicamente los fonemas de cada palabra. Entiéndase por fonema cada sonido que compone una palabra. Por ejemplo, en la palabra perro, los fonemas que están ahí serían P, E, R, R, O. El tercer nivel y último sería el nivel sintáctico. El nivel sintáctico analiza cómo las palabras se organizan para darle sentido a una oración. En resumen, la estructura interna de las palabras es importante, ya que nos permite comprender cómo las palabras se organizan entre sí y cómo hacen parte del lenguaje. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la relación de sentido entre palabras, la cual hace referencia a la forma en que los significados de distintas palabras tienen cierta relación. Estas relaciones se pueden dividir en diferentes categorías, tales son sinonimia, antonimia y polisemia. La sinonimia es la relación entre dos o más palabras que comparten un mismo significado. Por ejemplo, casa y hogar son sinónimos ya que hacen referencia al lugar en donde una persona habita. Antonimia es la relación entre dos palabras que tienen significados opuestos, por ejemplo, amor y odio. Y por último, polisemia, que hace referencia a las acepciones de una misma palabra. Por ejemplo, banco, nos podemos estar refiriendo a una institución financiera o a un asiento largo. Continuamos con las pseudorrelaciones. Las pseudorrelaciones son una aparente relación entre palabras que en realidad no existe o es muy débil. Estas relaciones son resultados de asociaciones casuales entre dos palabras que no tienen una semántica sólida. Ahora voy a hablar de algunos ejemplos de las pseudorrelaciones semánticas. Por ejemplo, la homofonía es la relación entre dos palabras que se pronuncian similar pero no tienen ninguna conexión semántica. Por ejemplo, hoyo y ocho. Segundo, la polisemia excesiva. Son las distintas acepciones de una misma palabra que no están relacionadas. Por ejemplo, mesa. Tiene diferentes significados que dependen del contexto en el que se usen y pues no tienen ninguna conexión semántica. Y tercero, las asociaciones arbitrarias se refiere a la relación entre palabras que tenemos en nuestra mente, aunque no tengan una conexión semántica. Por ejemplo, perro lo asociamos directamente con hueso, independientemente de que sean dos palabras distintas con significados totalmente diferentes. Finalmente, las pseudorrelaciones semánticas pueden generar malentendidos en la comunicación, pues depende mucho del contexto en el que nosotros estemos usando las palabras. Por eso es importante tener un conocimiento sólido de las distintas relaciones semánticas que se pueden dar entre palabras. Hola, mi nombre es Alejandra Vargas y quiero contarles un poquito sobre el significado de la oración y la pragmática. Una oración es una unidad lingüística que consta de una o más palabras que expresan una idea completa y coherente. En la gramática, la oración es la unidad básica del discurso y se define como un conjunto de palabras que se organizan en torno a un verbo que tiene sentido completo. Mejor dicho, para hacérselos un poquito más fácil, es fundamental prestar atención al contexto y la intención comunicativa y conocer las reglas gramaticales de la lengua y las convenciones comunicativas de la situación en la que se utiliza la oración.
Teniendo esto claro, podemos pasar a explicar la pragmática, que esta es una rama de la lingüística que estudia cómo se utilizan los elementos del lenguaje en situaciones comunicativas concretas y se centra en el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, cómo las personas utilizan el lenguaje para intercambiar información y establecer relaciones sociales. Por ejemplo, la misma oración puede tener diferentes significados según el tono de voz, la entonación, el contexto o la intención del hablante.